Y tal cual como les anunciaba cuando presentaba el programa, nos vamos a meter en esta parte del programa en el tema político, pero también vamos a hablar de lo que tiene que ver con la justicia, con alguien que, bueno, tiene las dos facetas, la de dirigente política y la de ser una mujer de ley. Vamos a charlar ahora con la senadora nacional, mandato cumplido, la doctora Sonia Escudero. Para nosotros siempre es un placer charlar con ella, ¿no? La convocamos cuando hay estos temas porque sabemos que vamos a encontrar en ella la reflexión y el comentario que creemos que nos sirve a todas. Doctora Sonia Escudero, qué gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas noches, Daniel. Gracias por atendernos como siempre, Sonia. Bueno, antes que nada, ¿cómo está, doctora? Muy bien, gracias. ¿Cómo la lleva con este por supuesto. COVID? Cuidándose. Sí, cuidándonos, Claro. como corresponde. Exacto. Sí. Terrible este tema. Bueno, doctora, nosotros la convocamos como siempre porque nos interesa su comentario, su mirada sobre, primero, si le parece, arranquemos con lo que pasó ayer, con el fallo, la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estos 3 jueces que habían sido removidos de sus cargos. ¿Esperaba un fallo de este tipo, unánime por parte de los Supremos, como yo le digo, doctor Escudero? No, la verdad que me sorprendió de buena forma que la Corte haya tomado una decisión unánime en el sentido de decidir que la cuestión planteada es de una gravedad institucional que justifica el salto de instancia, que es lo que se había pedido. Este recurso, el per saltum, significa eso, un salto de instancia. Nosotros tenemos un sistema procesal, es muy garantista y por lo tanto tiene muchas instancias. Hay una primera instancia, una instancia de apelación, una instancia de casación y finalmente la instancia de la Corte. Entonces aquí el per saltum es saltar las instancias intermedias, porque algo es de una gravedad institucional que si se esperara el cumplimiento de los plazos de todas las apelaciones posibles, ya la solución llegaría muy tarde. Entonces lo único que ha resuelto la Corte es que el tema es de gravedad institucional y que sí se va a abocar a resolver la cuestión de fondo, pero todavía la cuestión de fondo no ha sido resuelta. Usted sabe, doctora, que esta mañana, bueno, todo es virtual ahora, ¿no? Por teléfono, por WhatsApp, por computadora. Yo le aclaraba esto, y ayer yo de hecho en el programa lo dejé sentado, que no está resuelta la cuestión de manera definitiva. Es simplemente lo que los jueces dictaminaron ayer, es aceptar el per saltum, que usted lo explicaba muy bien que es, pero recién ahora se van a abocar a analizar la cuestión de fondo, y eso puede significar que le den la razón a lo que actuó la Cámara de Senadores. ¿Es así, doctora? ¿No estoy equivocado? Efectivamente, no sabemos cuál va a ser en definitiva la resolución de la Corte, pero es muy importante que la Corte haya decidido zanjar definitivamente la disputa existente, las distintas miradas sobre lo que es el traslado de los jueces sin que los nuevos destinos pasen por un nuevo acuerdo del Senado, porque eso es en definitiva lo que se está discutiendo. Lo que ha llamado a cierta parte de la ciudadanía a salir a las calles y a pedir el involucramiento de los jueces de la Corte es la cuestión de que, a pesar de que se dice que existieron más o menos unos 60 traslados y que en algunos de estos 3 casos que son los que están impugnados, la Corte había intervenido antes, como había intervenido el Consejo de la Magistratura, a pesar de ello, solamente se han seleccionado para impugnar y devolver a sus lugares de origen
anulando los traslados a los 3 jueces que casualmente están investigando o participando en causas donde la vicepresidenta está imputada. Y entonces eso es lo que un poco repugna a toda idea de justicia, que realmente de una situación generalizada se elijan solamente a estos 3 jueces y que sea la propia vicepresidenta la que llevó adelante esta cuestión de anular los traslados y dejarlos fuera de las causas que le investigan a ellos. Ahora, ayer y antes de ayer anduvo dando vuelta en las redes, uno tiene que, que entender que son las redes. Habían algunas versiones que decían que se iban a dejar de lado los testimonios de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, quizás una de las causas más complejas que la involucran a la actual vicepresidenta. Sin embargo, hoy la Cámara de Casación dejó firme el procesamiento por el delito de cohecho en una de las causas derivadas de los cuadernos. ¿Eso qué significa, doctor Escudero? ¿Que va a avanzar la causa, que va a llegar efectivamente al juicio oral y público? Bueno, no lo podemos saber, no lo sabemos en esta instancia. Lo único preocupante es que el debate político se traslade a la justicia, ¿no? Nosotros necesitamos una justicia independiente, una justicia neutral, una justicia que solamente se rija por el derecho y que en cada caso se investigue y si realmente se cometió delito se condene y si no se cometió delito o existieron vicios en la investigación o digamos pruebas que son nulas, que así se declare. Lo que estamos viviendo es una cuestión terrible porque la justicia aparece tomando partido por algún lado de esta división política y esto le hace mal al país, le hace mal a la justicia, le hace mal a la credibilidad de las instituciones. No, sin lugar a duda, la República es la que prácticamente desaparecería, ¿no? Porque la esencia de la justicia es justamente la división de poderes y la carga más importante quizás recae en la justicia, que es la última instancia. Ahora, apelo a la dirigente política. Falle lo que falle la Corte de Justicia en el tema de fondo, va a tener algún tipo de repercusión política, sea que le dé la razón a Cristina al separarlo o si por el contrario vote en contra. Políticamente, ¿qué puede pasar después que los jueces fallen, doctor Escudero? Bueno, todo depende de los fundamentos de la decisión. Si la decisión está muy bien fundada en derecho, será un caso que libere y que todas las situaciones que estén en la misma naturaleza tendrán que seguir el mismo procedimiento. Por eso es muy importante, ahora que la Corte ha decidido abocarse al análisis de la cuestión de fondo, se va a correr traslado al Consejo de la Magistratura, que es el órgano que dispuso el traslado de estos jueces, y se va a escuchar también la opinión del Procurador General. Con todos esos elementos y con todos los antecedentes y los expedientes del caso, la Corte va a tomar una decisión. Y esa decisión que tome la Corte será una decisión definitiva y se tendrá que aplicar a todos los casos de traslado de jueces y no solamente a los jueces que parecieran estar molestando en este momento a la vicepresidenta. Charlando con algunos dirigentes políticos afines a lo que es Juntos por el Cambio, el macrismo, le llaman otros dicen la oposición al kirchnerismo, ya dicen, si la Corte en definitiva falla a favor de lo que hizo el Senado, y tendremos que ganar las calles. Pero como usted dice, la decisión de la Corte Suprema es inapelable, no hay una instancia más para ir. Y eso significaría políticamente, vaya a saber qué cosas. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo lo que creo es que la política tiene que respetar la institución
judicial y respetar las decisiones. O sea, sería de una gravedad institucional tremenda que el Senado de la Nación no acate la decisión de la Corte, ¿no? En el caso de que fuera contraria a lo actuado por el Senado. Aquí lo que vemos es que eso es lo que está pasando, ¿no? La judicialización de la política lleva a la politización de la justicia. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en el país, ¿no? Estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria de buscar un rumbo que nos lleve adelante y deje atrás las disputas del pasado. Sin una justicia independiente no hay futuro posible. Nadie puede estar seguro en la Argentina porque su vida, su patrimonio, su libertad dependerán en definitiva de quién gana las elecciones. Y eso no es bueno para ningún país, ¿no? Que la justicia dependa de quién está en el poder. Eso es horrible. Se acaban los pesos y contrapesos, se acaban los controles, eso abre la puerta a más corrupción. O sea, lo que estamos viviendo es un momento crucial en la Argentina y me parece bien que los argentinos reflexionemos, ¿no? Ahora, doctora, usted tiene la experiencia de su vida personal, pero también cuando era legisladora nacional, recorrió distintos países del mundo. Estas cosas que suceden, particularmente en el ámbito de la justicia, desde otros países, hablemos de aquellos que tengan la posibilidad de hacer inversión en la Argentina, se lo mira muy detenidamente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. En el mundo tenemos dos clases de países, ¿no? Los países democráticos con instituciones fuertes, donde hay una justicia respetable e independiente, y después están los países de tinte más totalitarios, donde obviamente no hay una justicia independiente, donde la garantía de los contratos está dado por la continuidad de un régimen de carácter dictatorial. Nosotros en la Argentina y en América Latina hemos optado por el sistema democrático y me parece que tenemos que defenderlo, y en esa defensa del sistema democrático tenemos que defender la independencia de los jueces como un pilar fundamental de la garantía del Estado de Derecho, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer vivir en libertad y nos va a llevar a hacer cambios importantes que venzan los problemas más graves que tiene el país, como es la falta de desarrollo, la desigualdad, ¿no? La exclusión de enormes sectores de la sociedad, la falta de desarrollo. Lo grave en este caso, digamos, lo que sale a la luz es que en este caso particular, quien está imputada en las causas, que es la vicepresidenta, está decidiendo cuáles van a ser los jueces que quiere que la juzguen. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Sin lugar a duda, y usted hablaba de esto, de la responsabilidad del conjunto de la dirigencia política, fundamentalmente, para ver cómo cada día se supone los argentinos vivimos un poco mejor. Hace un par de horas nada más, y lo comentaba en el bloque anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Censo dio a conocer los índices de pobreza del primer semestre de este año 2020, y a nivel nacional la pobreza se ubica en un 40,9% y en Salta particularmente en el 45,5%, y la indigencia a nivel nacional está en el orden del 10%. Con semejantes cifras y ante este panorama, lo que pasa en la política, lo que usted lo define maravillosamente bien, ¿no? La politización de la justicia y la judicialización de la política. ¿Cómo hacemos para revertir estos números, Sonia? Yo lo que le quiero decir es que los números son peores que eso, porque el INDEC solo mide conglomerados urbanos. La medición de Salta corresponde al conglomerado urbano de Salta capital. No ha medido el interior de la provincia, donde conocemos nosotros
y los índices de pobreza e indigencia son más graves aún. O sea que en este contexto de pandemia, de consecuencias económicas tremendas, de enorme sufrimiento para casi la mitad de la población del país, o sea que el Senado, que el Poder Ejecutivo le hayan dado prioridad a la cuestión de quienes juzgan o investigan a la vicepresidenta es una bofetada al pueblo argentino. O sea, esos son temas que pudieron demorarse un poco, no avanzar con la reforma judicial y sí darle prioridad a cómo recomponemos el entramado social, cómo recomponemos la actividad económica y el desarrollo para que vivamos mejor. Esto que se está debatiendo sobre la reforma judicial de ningún modo va a tener un impacto de ninguna clase en este enorme sufrimiento que nos trae la pobreza y la indigencia en Argentina. Sin lugar a dudas que sí. Doctora, usted que ha estado tantos años en el Senado y ha sido, como digo siempre, reconocida por sus pares, ¿no? ¿Cómo vivió el episodio o el caso Amel? Bueno, con una gran vergüenza, obviamente, ¿no? Nos avergonzó a los salteños y avergonzó a los argentinos, porque, digamos, el episodio dio la vuelta al mundo, ¿no? Yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados estuvo muy bien con sus reflejos y estuvieron bien en resolverlo esa misma noche para no dejar pasar el tema. Confío en que la reemplazante va a hacer verdaderamente un buen papel en lo que le queda, ¿no? Porque está reemplazando un mandato que se vence a fines del año próximo. Pero me parece que la principal pregunta que nos tenemos que hacer es cómo llegó este personaje a ser diputado nacional. Entonces lo que hay que preguntarse, lo que hay que revisar es cómo se realiza la selección de los candidatos. Y aquí es donde hoy se está mirando, bueno, hay que cambiar el sistema electoral, pero lo que nosotros decimos es, aquí hay tres patas, digamos, la democracia, que es el objetivo, ¿no es cierto?, el fin que perseguimos, que tiene este contenido de igualdad, exige que la representación sea elegida después de un amplio debate y una amplia discusión de ideas y de plataformas. Entonces hay que mirar cuál es el sistema electoral y cuál es el régimen de los partidos políticos. Aquí lo que está claro es que la ley de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fueron concebidas justamente porque los partidos se habían cerrado y elegían sus candidatos a dedo, y entonces esos candidatos no representaban verdaderamente a la sociedad, esa norma fue completamente desvirtuada por los partidos, porque lo que hacían es seguir designando a dedo sus candidatos, y entonces era la misma lista la que iba a las primarias y después repetían las generales. Y no había verdaderamente la posibilidad de que el electorado definiera entre diferentes opciones. O sea, eso es lo que hay que modificar. Entonces, solamente eliminar las PASO no es suficiente. Lo que hay que ver es de qué modo revisamos el régimen de los partidos políticos para exigir y demandar que haya elecciones internas en la selección de los candidatos y que en esas elecciones internas verdaderamente se discutan propuestas, se discutan políticas públicas, se discutan ideas. Todo eso ha desaparecido. Hoy vemos que los partidos han sido reducidos al mínimo y solamente son colectores de votos. Y colectores de votos a través de esa nueva ley de lemas que son las listas colectoras. Entonces, con esas listas colectoras, el elector encuentra una multiplicidad de partidos, una multiplicidad de candidatos, y ninguno está definido por una ideología con propuestas concretas. A mí me parece que, digamos, la democracia corre riesgos graves. Y anoche me detuve, ¿no?, con el debate entre Donald Trump y contrincante Biden, y vimos de qué modo se puede caer y desprestigiar, ¿no?, en el sistema democrático
cuando el sistema democrático se convierte en un lugar a donde solo llegan los millonarios. Desaparecen las ideas y solamente tenemos los agravios. Qué increíble. La verdad, uno por ahí, bueno, años antes, uno se miraba en el espejo, digamos, por así decirlo, en norteamericano, porque los debates entre los candidatos, que eran obligatorios desde hace mucho, bueno, y eran enriquecedores. Hoy no, hoy era una pelea de gallos, de riña, ¿no? Sí, efectivamente, sin ninguna idea, solamente agraviando el uno al otro. Y bueno, es el resultado, ¿no es cierto?, donde en Estados Unidos la democracia se ha convertido en la forma de elección del capitalismo más extremo. Entonces las campañas son tan caras que solamente pueden llegar los que tienen mucho dinero. Ese es el modelo que nosotros no tenemos que adoptar. Por eso, en la ley de las PASO había normas, o existen todavía porque están vigentes, normas muy importantes con relación al financiamiento de las campañas. Si usted mantiene un cierto financiamiento público de las campañas, le va a dar oportunidad a aquellos dirigentes que no tienen acceso a grandes sumas de dinero a poder participar porque tienen ideas, porque tienen propuestas y porque tienen políticas públicas analizadas y estudiadas para poder revertir los problemas estructurales que tiene la Argentina y que tiene la provincia. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y entramos en la última parte de la consulta que queríamos tener en esta charla. Yo le llamo el efecto Ameri. A partir de ahí, en la provincia, es como que algunos dirigentes políticos que no hacían mención a este tema, no es su caso, porque usted con la gente de FOSI, el Foro de Observación de la Carrera Institucional, vienen planteando esto hace bastante tiempo. Dijeron ahora, bueno, no podemos seguir así, la gente está harta, tenemos que hacer, bueno, esto que usted acaba de decir, y le comento, Sonia, que antes de ayer, charlaba acá en el programa con el vicegobernador, con Antonio Marocco, el gringo Marocco, y él reconocía la necesidad de que hay que avanzar en una reforma no solo electoral, sino en una reforma política de fondo en la provincia, y para eso decía, tenemos que empezar a convocar, tenemos que empezar a hablar con distintos sectores, no solamente la representación legislativa, y apuntaba muy particularmente a las tareas que ustedes llevan adelante en FOSI. ¿Cómo se van a mover dentro de este contexto, doctor Escudero? Bueno, nosotros participamos obviamente en todos los ámbitos en donde nos invitan y por supuesto hacemos nuestras propuestas a través de las redes sociales, también nos estamos moviendo mucho y presentándonos como amigos de la Corte cuando creemos que hay algún caso de gravedad institucional en la provincia. Hemos planteado una cantidad de propuestas que se las hemos hecho llegar al gobierno también, que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información, que nos parecen básicos, ¿no? Parte de la libertad de expresión es, sin lugar a dudas, el acceso a la información pública, y en ese sentido hay que avanzar firmemente. La pandemia está creando un estado de excepción, y me parece que una de las cuestiones más difíciles va a ser salir de ese estado de excepción. Por eso es que la transparencia y el acceso a la información pública van a ser esenciales para recuperar el Estado de Derecho y los controles que hacen falta, ¿no?, en un régimen republicano. Estamos teniendo desde FOSI algunas reuniones muy interesantes. Hemos tenido hoy justamente hubo una invitación de parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que está analizando algunas reformas en el Consejo de la Magistratura, lo cual nos parece saludable, ¿no? Nosotros creemos que las leyes no tienen que aprobarse a libro cerrado, sino todo lo contrario, abrirse. Las comisiones de las cámaras tienen que escuchar todas las opiniones antes de tomar una decisión. Para que tengamos una justicia independiente, que en falta no la tenemos, hace falta revisar
Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, y en una futura reforma constitucional, sin lugar a dudas, las competencias de la Corte. Y hablando de lo que significa el régimen electoral, lo que hay que revisar también en Salta es el Tribunal Electoral. Usted sabe que el Tribunal Electoral en Salta es presidido por el presidente de la Corte, lo integran otros 2 jueces de la Corte y otros 2 jueces de tribunales de apelación que se eligen por sorteo. Ese Tribunal Electoral organiza la elección y la lleve adelante, pero también juzga la validez de la elección. ¿Cómo puede ser que el mismo órgano organice y juzga lo que organizó? Entonces aquí hay, ¿no?, una violación de la garantía de juez imparcial, y eso es un problema estructural que hay que revisar también en Salta. Doctora, ya estamos en medio de la pandemia, yo hablaba hoy de la desesperación de la gente, estamos muy mal, ¿no? Hoy día 356 casos, 12 muertos. Bueno, pero como sea, como yo digo, la política va, la nave va, la política avanza, los plazos se empiezan a cumplir y habrá que ir a elecciones el año que viene. ¿Y qué va a hacer de la doctora Sonia Escudero electoralmente hablando, candidateablemente hablando, si vale la expresión? No tengo ninguna decisión tomada en este momento. En este momento me preocupa que en un momento de pandemia, donde se decidió que tanto la seguridad como la salud, como la prensa y los medios de comunicación son servicios esenciales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo hayan ellos decidido que no son servicios esenciales, ¿no? Con una gran afectación a los derechos ciudadanos y al sistema, ¿no?, republicano. Por lo tanto, esa es la preocupación principal, ¿no? Nosotros necesitamos que, a pesar de los casos que aumentan y a pesar de que tenemos también lamentablemente fallecimientos, los servicios esenciales de legislación y de justicia tienen que seguir funcionando normalmente con los protocolos que exige la situación, pero de ningún modo pueden cerrar las puertas y decidir que están de feria, ¿no? Eso me parece un escándalo verdaderamente en medio de una pandemia, cuando hay gente que arriesga su vida y de quienes depende que exista el Estado de Derecho, que existan los controles, que exista la justicia, decidan que se van a quedar en su casa y que hay feria judicial, ¿no? Eso es un impacto tremendo y me parece que no puede ser admitido, ¿no? Y lamentablemente no tenemos a quién recurrir porque ellos son la justicia, ¿no? Ellos son la justicia los que deciden que no va a haber justicia en Salta. La última frontera, como yo le digo, ¿no? Si ellos se llaman a silencio o se tiran a dormir la siesta, bueno, estamos realmente complicados. No quiero dejar afuera un mensaje que manda una amiga del programa que siempre está participando. Es la señora Catalina de Seriani y le dice, la saludo a Sonia y le pregunto qué propondría, bueno, me imagino que esto es para un desarrollo muy amplio de su parte, dice, ¿qué propondría para reactivar la economía en Salta? Y le deja un saludo muy afectuoso, doctor Escudero. Bueno, Catalina, un saludo grande también, y no vamos a reactivar la economía si no incorporamos a la mitad de la población que se encuentra excluida. O sea, hay que buscar la forma de incorporar a todos. No va a haber desarrollo si no se incorpora a todos. Y el desarrollo, digamos, no es solamente desarrollo económico, el desarrollo es humano y tiene que ir juntos. Entonces todos tenemos derecho a vivir una vida larga y saludable, a poder capacitarnos y ser creativos y a tener un ingreso que nos permita vivir una vida digna. Digamos, si esos son los objetivos de cualquier plan de gobierno, seguramente tenemos desarrollo humano y el desarrollo humano traerá bienestar, progreso y prosperidad. Exactamente. Una reflexión final, yo decía hace rato,
con ese porcentaje de pobreza que usted dice que esa cifra es mucho más, digamos, más elevada acá en Salta. Ese 45, 46 o 47% de gente que esté en la pobreza y de ahí por lo menos un 10% en la indigencia, yo decía, doctor Escudero, ¿qué posibilidades tienen de dejar de ser rehenes o cautivos del gobierno de turno? Porque se supone que esa gente, la única posibilidad de subsistencia es vivir del asistencialismo. Y el asistencialismo se lo va del Estado o el gobierno, y eso le genera una dependencia absoluta. O sea que estamos muy complicados en ese tema. Bueno, el paso es salir del asistencialismo hacia un derecho. Por eso es que en lo que se convierta, la asignación por hijo establecida por ley como un derecho sin la necesidad de un intermediario ha sido un paso extraordinario, ¿no es cierto?, hacia el dejar la dependencia. Hoy, en este momento de pandemia, se ha establecido el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Habrá que ver en qué se convierte una vez que salgamos de la pandemia, pero nunca tiene que convertirse en algo que deje a la ciudadanía cautiva de quien está en la dirigencia en ese momento. Lo que hay que ver es que lo que haya que asistir sea por medio de una ley que dé derechos y que establezca que hay una relación directa, ¿no es cierto?, entre el Estado, no importa quién sea el dirigente de turno, el Estado y la persona que necesita de ese ingreso, y que de ningún modo haya intermediarios que son los que tienen cautivas muchas veces a las personas. Eso se ve mucho en el interior de la provincia, y por eso nosotros insistimos en la transparencia, el acceso a la información, en que los intendentes sean controlados por los consejos deliberantes, en que haya acceso universal a Internet, que toda la información pública esté cargada en Internet y que toda la ciudadanía y especialmente los medios de comunicación tengan acceso a ello. Si nosotros logramos que haya mejores controles y que los recursos del Estado sean asignados en forma eficiente, estaremos iniciando un camino importante. Pero bueno, este año el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia nos hace ir hacia atrás, porque aquí se profundizaron las brechas. Los alumnos que tenían acceso a Internet y padres que de algún modo pueden asistirlos han podido evolucionar y avanzar, pero hay una gran parte de niños y niñas en la provincia que han quedado completamente excluidos. Esta es una brecha que va a haber que atender inmediatamente, y por eso es que es tan importante, y nosotros desde FOSI estamos insistiendo que uno de los pilares del desarrollo es sin duda el acceso universal a Internet. Exactamente. Doctora, una yapa, y la reforma constitucional quedó para vaya a saber cuándo, ¿no? No, yo creo que sí se va a avanzar, pero nosotros desde FOSI ya hemos manifestado que lo que ha propuesto el gobierno es una visión muy limitada, una visión prepandemia, y que la reforma constitucional exige un debate mucho más abierto, mucho más amplio, y poner sobre la mesa todos los problemas estructurales que tenemos. Hubo una gran evolución en el mundo y en el país, hay nuevos derechos que tienen que ser incorporados, la cuestión ambiental es cada vez más importante, el derecho universal a la salud es importantísimo, el acceso a los medicamentos, el acceso a Internet, o sea, hay una cantidad de nuevos derechos que deberían estar claramente establecidos en la nueva Constitución. Exactamente. Doctora Sonia Escudero, como siempre, un placer hablar con usted. Le agradezco la deferencia para siempre estar dispuesta a cuando la convocamos. Así que bueno, gracias Sonia, gracias. Gracias Daniel, hasta pronto y un saludo a Catalina, un abrazo, hasta luego. Gracias, adiós.